Hola, en este vídeo vamos a hablar del marketing emocional y cómo le afectan al consumidor las emociones a la hora de sentirse o no atraído por cierto producto o servicio. Acordaos que estamos en el proceso perceptual del consumidor y justo estamos en el momento en el que nuestro consumidor ya le ha dotado de un significado a aquel mensaje que le queremos dar y va a hacer su propia interpretación de ese mensaje. Pues es aquí cuando desarrolla la actitud positiva o negativa hacia ese mensaje donde afectan las emociones y donde vamos a implementar nuestro marketing emocional o al menos medir sus resultados. Las emociones se dividen entre emociones básicas y emociones complejas. Las emociones básicas se han definido por una serie de investigadores como un conjunto muy pequeño de emociones. Por ejemplo, Ekman definió las emociones básicas como 6. Si habéis visto la película Del revés o Inside Out, las emociones básicas de Ekman son las 5 de la película más una más, es decir, la ira, el asco, la alegría, el miedo, la tristeza y una más, la sorpresa. Esas son las 6 básicas de él. Sin embargo, más adelante Plutchik definió las emociones básicas como 8. Estas son las 6 emociones básicas de Ekman, donde Plutchik añadió 2 más, que son la anticipación y la confianza. Además, Plutchik nos dice que las emociones no se sienten siempre al mismo nivel, sino que las podemos sentir de manera más intensa o menos intensa. Así, por ejemplo, la alegría sentida de manera muy intensa sería el éxtasis o el miedo muy intenso sería terror, mientras que una alegría más calmada, más suave sería serenidad, o una tristeza más suave sería melancolía, o un miedo más suave sería temor solamente. ¿Y qué más nos dice Plutchik? Pues que cuanto más al centro nos vamos en este gráfico de emociones, cuanto más intensas son, más involucrados nos sentimos, en este caso como consumidores, a la hora de relacionarnos con ese anuncio que estamos haciendo desde la empresa, o más conectados se sienten con nuestro producto. Así que cuando hacemos marketing emocional vamos a intentar llevar la emoción a su expresión más intensa para conseguir ese engagement. Además de las emociones básicas, tenemos combinaciones de emociones, ¿vale? Por ejemplo, entre la alegría y la confianza, pues tendríamos el amor, o entre la tristeza y la sorpresa, llevarnos una decepción, o entre el miedo y la sorpresa, pues llevarnos un susto. Entre aversión y ira tenemos el desprecio hacia una persona, hacia un acto o hacia un producto, ¿vale? Entonces vamos a tener tanto las emociones básicas como estas combinaciones de emociones para desarrollar emociones más complejas. Empecemos por la alegría. Vamos a ver varios ejemplos de cómo utilizar alegría en la publicidad. Aquí quiero hacer un inciso y es que siempre que os pido que traigáis ejemplos de anuncios de marketing emocional o que muestren cierto tipo de emoción en algún momento, pues tendéis a buscar anuncios muy peliculeros, estos anuncios que duran pues 3 minutos y te cuentan una historia muy elaborada. No hace falta. Las emociones también están en los anuncios más cortos o incluso en anuncios impresos que podemos encontrar, ¿vale? Así que no hace falta que nos vayamos a estos anuncios tan peliculeros siempre, sino que la gracia está en encontrar este marketing emocional en los anuncios del día a día. Pues por ejemplo aquí Tini, en este anuncio de Pantene, ¿qué emoción está mostrando? Pues una alegría, está contenta, ella pues está muy contenta con su pelo después de usar este producto, así que la mayoría de los anuncios que quieren ver cómo el consumidor está satisfecho con el producto nos van a mostrar a un consumidor que está alegre. Mira qué fácil. Un ejemplo clásico de los anuncios que muestran alegría es el de Coca-Cola. De hecho, Coca-Cola dice que su sabor es el sabor de la alegría y en sus anuncios pues están en situaciones súper divertidas de verano con amigos, de ligoteo, no tienen que trabajar, no tienen que ir a clase y están todos muy contentos. Así que tendríamos una expresión de la alegría un poquito más intensa. Otro tipo de campañas donde también evocan la alegría, pues por ejemplo las marcas de lujo, y ya pues la alegría más intensa, el éxtasis, pues lo podemos ver en un anuncio de lotería, ¿no? Que nos ha tocado la lotería y estamos muy contentos. La alegría se puede combinar con otro tipo de emociones, por ejemplo la melancolía con el pasado o quizá también el amor, ¿no? La confianza con la alegría. En este caso tenemos el anuncio de Telefónica que está en la televisión, donde 2 personas mayores recuerdan los momentos de pues cuando eran jóvenes y tenían estas situaciones de conocer a una persona nueva, pues la están viviendo en la madurez. Así que tenemos tanto alegría como amor como melancolía. Pasemos a la tristeza. La tristeza es una emoción que también la vamos a utilizar mucho en marketing, sobre todo para prevenir ciertos comportamientos, ¿no? Siempre las emociones negativas nos van a ayudar a prevenir.
En este caso tenemos anuncios sobre el reciclaje de materiales, ¿no? En este caso un anuncio sobre materiales que no se han reciclado y están tristes. En este caso tenemos un anuncio de Honda que dice que esta niña está muy triste porque la gasolina está muy cara y no puede ir a ver a su familia, y Honda nos dice: no estés triste porque Honda te va a permitir ir por muy poco consumo. Tenemos también anuncios de ONGs, en este caso la de Educo. Este es un anuncio muy antiguo, no sé si lo recordaréis, que decía, pues una madre le daba a su hija un bocadillo de pan que no tenía nada y la niña decía, bueno, pues es un bocadillo mágico, ¿no? Y era un anuncio que transmitía muchísima tristeza, también para quizá hacernos sentir culpables, una pizca de culpabilidad también. Y aquí también tenemos otro anuncio con la culpabilidad como ejemplo, en el que nos dice que antes de que nosotros vayamos a trabajar, este niño podría morirse. No hace una similitud entre la vida de esta persona y nuestra vida para que sintamos tanto tristeza como aversión a este tipo de situación. Y la aversión, o también llamada asco, es no como la repudia de cierta situación, cierto bien, cierto servicio, cierta persona. Así que aquí nos mezclamos con el asco o la aversión. ¿Qué tipo de publicidad nos dice que algo nos debe dar aversión? Pues os voy a enseñar dos ejemplos, los que intentan utilizar el asco para evitar un comportamiento y los que intentan utilizar el asco para atraernos hacia cierto tipo de comportamiento. Aquí tenemos el nuevo anuncio de Apple que se llama Dirty Money, os lo dejo enlazado para que lo veáis, donde vemos cómo el billete pasa por todo tipo de manos, por todo tipo de situaciones, hasta que está totalmente asqueroso, y pretende Apple decirnos que el dinero físico es asqueroso y que utilicemos el Apple Pay, ¿no? Mucho más higiénico para nosotros. Otro tipo de anuncios muy clásicos en cuanto al asco, los de limpieza, en este caso Finish, que nos dice que nuestro lavavajillas huele muy mal, ¿no? Y queremos evitar esa situación. Y también podemos sentir asco o aversión hacia cierto tipo de estigma social hacia un comportamiento, ¿no? Pues en este caso los anuncios de Venus siempre nos dicen que si no estás depilada no puedes ir a la piscina. ¿Podrían decirnos que da igual? Podrían decírnoslo, pero resulta que nos dicen que no, que eso es una situación a evitar y que necesito estar depilada para poder ir. También tenemos ahí la aversión. Y aquí tenemos un ejemplo de una campaña de Burger King que intentó usar el asco para atraernos hacia el producto. En concreto nos enseña esta hamburguesa tan mohosa y lo que nos está diciendo es que esta hamburguesa no tiene conservantes y que por eso enseguida se pone mohosa, ¿vale? Así que nos está diciendo que la hamburguesa es de más calidad, o la vamos a percibir como de más calidad, porque enseguida se pone mohosa. Bueno, a mí personalmente me da un poco de mal rollo este anuncio, pero fue súper exitoso, la verdad, y se dispararon las ventas de Burger King. Y luego también tenemos los típicos anuncios de salud, del Ministerio de Sanidad, que nos quieren decir que evitemos un comportamiento como por ejemplo fumar, con imágenes que nos causen aversión. Y en este caso también tendríamos un poco de miedo, ¿vale? Tendríamos una combinación de ambas porque esto nos puede pasar a nosotros. Y por último tengo este anuncio también que combina la aversión hacia un comportamiento como puede ser el abandono animal, con la tristeza de que este animal esté siendo abandonado, con la ira hacia el dueño, que en ciertos anuncios de televisión sí que aparece actuando de esta manera y abandonando al perro, ¿no? Es rechazo, más tristeza, más ira hacia quien lo hace, una combinación bastante potente. Y con este anuncio pasamos a la ira, y la ira es aquella emoción que nos empuja a llevar a cabo un cambio en nuestra vida. No significa que siempre estemos enfadados, sino que es la emoción que nos dice, pues yo esto, si me esfuerzo, lo puedo cambiar, ¿no? Pues imaginaos que estáis abriendo una botella de plástico y no podéis abrirla, pues ese empuje que os hace decir, ay, que es que no se abre, voy a ver si la abro, eso es un poco de ira. La ira va a hacer que cambiemos nuestros comportamientos hacia otro tipo de situación final que nos puede, que puede darse lugar, que sea más agradable, ¿vale? En este caso tenemos ejemplos de actuar contra los estereotipos. Tenemos este anuncio de Always que decía, bueno, las mujeres tienen unos estereotipos que no son justos, que son machistas y vamos a luchar contra ellos. Pues aquí tenemos la ira. No es un anuncio en el que las personas estén enfadadas, pero sí tienen ese empuje para luchar contra una situación injusta. También tenemos anuncios de estereotipos relacionados con la belleza. Por ejemplo, Garnier, que durante muchos años nos ha dicho que el pelo rizado no es deseable, pues ahora nos dice que sí, que liberes tus rizos, que no pasa nada porque te llamen Bisbee, como dicen en el anuncio, os lo voy a dejar enlazado, y que adelante con tus rizos a enseñarlos y a cuidarlos, ¿vale? Pues también sería un poco de ira y decir, pues ya no me plancho el pelo más, ¿no? Ya voy con mis rizos.
Tenemos otros anuncios donde se muestra ira, aunque sea desde un punto de vista cómico, por ejemplo este anuncio de Afterbite, el abejonejo, ¿no? Donde el señor estaba muy enfadado porque le iba a picar el abejonejo y quería acabar con él, y a la vez otras personas en la mesa pues estaban divertidas o tenían miedo hacia una situación pues que se estaba dando, ¿vale? Así que este anuncio nos lleva al miedo, y el miedo también es otra emoción negativa que va a hacer que evitemos cierto tipo de comportamientos, como por ejemplo no tener alarma en casa. Hay muchos anuncios de alarmas que aparece pues alguien que entra en una casa y roba una serie de cosas, las personas están muy asustadas y contratan un seguro del hogar. Pues esto es un ejemplo de utilizar el miedo. También tenemos el miedo hacia situaciones que nos puedan estigmatizar, ¿no? ¿Os acordáis que en la aversión o el asco había cosas que podían hacer que diésemos esa aversión o ese asco? Y eso está muy conectado a tener miedo a ello, a tener miedo a estar en esa situación, por ejemplo el mal aliento, o en los anuncios donde le dicen a una persona, oye, pues tu camisa no está tan blanca, está un poco amarilla, entonces tú quieres siempre evitar esa situación, o el miedo a que veas a tus hijos que se van a meter en un charco de barro y digas, ay Dios mío, ¿cómo voy a limpiar esto luego? También hace referencia al miedo. Y también tenemos anuncios que hacen referencia a enfermedades que podemos padecer, como por ejemplo el cáncer de piel, en este caso de ISDIN. Este anuncio del miedo relacionado con cierta enfermedad de la piel lo podemos también hacer desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva del miedo, pero también la confianza o la alegría de que haya una cura milagro para ello. Y este es un ejemplo de ello. Garnier también hace referencia a las manchas que nos pueden salir en la piel, donde la alegría y la confianza están presentes en la comunicación porque hay una cura que va a hacer que no padezcamos esa situación. Luego tenemos otro tipo de anuncios también relacionados pues, siempre con los ministerios de salud, como la prevención de la salud, como no fumar porque tus hijos pueden verse afectados, o este anuncio que ya veíamos anteriormente de te vas a ver afectado por el cambio climático, tienes que hacer algo, o los anuncios de la DGT de puedes ser tú el próximo muerto en la carretera, ¿no? Para que esa emoción se viva de manera intensa y digas, joder, no quiero que me pase esto, voy a conducir con cuidado. Y ya por fin tenemos la sorpresa. La sorpresa es una emoción muy corta que enseguida deriva a una alegría o a un miedo, ¿no? Si nos dan un susto, y sucede cuando nos enfrentamos a un mensaje que no nos esperábamos. Normalmente en publicidad, a no ser que sea una campaña de prevención como la del coronavirus, donde la persona acaba muy malita, o una campaña de tráfico que empieza muy alegre y acaba muy mal, normalmente la publicidad siempre nos lleva a la sorpresa positiva, la que lleva a la alegría, y normalmente suele ser a través del humor, a través de anuncios que tienen chistes, como este de Campofrío, ¿no? Donde van sucediéndose situaciones que son muy divertidas y esa sorpresa te va enganchando a ver cuál es el siguiente chiste que aparece, o por ejemplo este anuncio que os dejo también, que es muy divertido y tiene sorpresa, así que os lo dejo para que lo veáis y lo analicéis. ¿Cómo vamos a leer las emociones en el consumidor? Pues normalmente se hacía con una serie de encuestas y de escalas, pero conforme avanza la tecnología podemos leer las emociones en las caras de las personas, ¿no? Cada emoción tiene definidas una serie de características a la hora de poner nuestras expresiones, y esto hace que la inteligencia artificial pueda leer qué emoción estamos expresando. Y este tipo de tecnología se implanta tanto en test de anuncios publicitarios como en lineales de supermercados, a la hora de que hagamos un test de que la persona vaya al lineal del supermercado y se le lea en la cara qué emoción está sintiendo, ¿no? Pues igual ve un precio y pone cara de susto. ¿Qué estrategias podemos tener con las emociones? Tenemos dos estrategias principales. La primera es la transición emocional y la segunda es neutralizar emociones. ¿Qué es la transición emocional? La transición emocional se da en publicidad donde primero estamos sintiendo una emoción y luego pasamos a otra. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que la última emoción que sintamos la sintamos de manera mucho más intensa, porque normalmente son emociones que son contrarias, una positiva o una negativa, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo que tenemos es el de publicidad de transición emocional, donde empezamos de una emoción muy positiva para que de repente dé un giro normalmente a través de una emoción de sorpresa y la situación acabe siendo negativa. Pues como comentábamos, el anuncio este muy bueno del Gobierno de Canarias, también os lo pongo para que lo veáis enlazado, donde hay una situación feliz, donde hay un cumpleaños de un señor y de repente el señor acaba malito en el hospital con el coronavirus, ¿no? El pasar de esa felicidad a ese miedo o tristeza hace que el miedo y la tristeza sean mucho más intensos. También tenemos este anuncio de Movistar, muy bueno, donde empieza, os lo dejo también enlazado, donde empieza pues una situación en la que dos adolescentes están empezando a conocerse a través de mensajes de texto, sentimos alegría, amor, nostalgia, ternura,
pero al final del anuncio estas dos personas son adultos que intentaban contactar con niños y nos quiere llevar a una emoción de ira, de asco y de miedo, con lo cual es muchísimo más intensa viniendo de una emoción positiva. Después tenemos la transición emocional de una emoción muy negativa a una emoción muy positiva, y en este caso tenemos todos los anuncios de la lotería, ¿no? Donde a la persona siempre por alguna razón no le ha tocado la lotería y está muy triste y de repente alguien le hace llegar un boleto y ya pues puede disfrutar con todos los demás. Y también tenemos este anuncio de Disney, muy icónico también, os lo dejo enlazado, donde pues este patito ha perdido el cómic de su ídolo, que es el Pato Donald, está muy triste y finalmente conoce al Pato Donald y se pone muy contento, ¿no? Hay muchísimos ejemplos que podéis encontrar. ¿Qué más es importante a la hora de definir las estrategias con emociones? Pues neutralizar las emociones. Hay veces que queremos quitar una emoción que está asociada a cierto comportamiento y poner una positiva, ¿no? Sustituir una por otra. En este caso, lo que haríamos es eliminar la emoción para crear otra emoción. Ejemplos de esto hemos visto anteriormente, como por ejemplo el del tabaco. Asociar una emoción positiva al momento de fumar no es nada deseable para las autoridades, así que lo que quieren es implantar la emoción del miedo y del rechazo. Pero tenemos otros casos en donde queremos quitar la emoción negativa y poner una positiva, y un caso es el de la ropa de segunda mano, donde tradicionalmente la ropa de segunda mano se ha visto con aversión, con asco, como algo de pobre, algo usado, sucio, y en los últimos años hemos visto cómo marcas como Vinted lo están asociando a la alegría de voy a vender mis cosas, voy a sacar dinero, me estoy comprando algo más barato, la ropa de segunda mano está fenomenal. Y también tenemos este anuncio de Burger King, donde intenta eliminar la aversión hacia la comida vegana, en este caso hacia las hamburguesas veganas, diciendo las hamburguesas veganas están buenísimas, vas a estar muy contento cuando te las comas porque está súper rica, ¿vale? En el siguiente vídeo vamos a ver casos concretos de gestión emocional a la hora de tener una crisis de marca, ¿no? Cuando tenemos una crisis de marca se generan emociones negativas hacia nuestra marca y queremos neutralizarlas. Así que para ver ejemplos sobre eso os invito a ver el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.